Los lantánidos. Resumen. La tabla periódica de los elementos contiene la base fundamental del conocimiento pasado, presente y futuro de la química. Sin embargo, aún se proponen modelos adicionales y complementarios para tratar de satisfacer todas y cada una de las propiedades físicas y químicas, en especial de aquellos elementos que actualmente no se ajustan a ella. Algunas de las desviaciones seguramente tendrán explicaciones por aproximaciones cuánticas obviamente desconocidas en el tiempo de la propuesta original. Específicamente, existen dos situaciones relevantes clásicas relacionadas con las tierras raras y los actínidos, que involucran unos 30 elementos. Estos se muestran como anexos por fuera del orden previsto y por sus características de grupos se organizan como períodos. A pesar de los debates en torno a la reubicación de dichos elementos, que realmente no es un mero ejercicio académico, las tierras raras son valiosos materiales con múltiples aplicaciones en la vida diaria y además tienen un papel fundamental en el equilibrio económico y político mundial. En este artículo se presentan varios aspectos relacionados con su posición en la tabla periódica, así como las propiedades estructurales y electrónicas de sus favorables y anómalos comportamientos, sus aplicaciones y el contexto internacional por la hegemonía mundial basada en el uso de sus elementos. Introducción. Están en todas partes y vienen en múltiples colores y tamaños. Crean interrogantes en todo momento, hacen más gratas nuestras vidas, pero su obtención requiere de largos procesos. En el peor de los momentos son motivo de agrias disputas entre dos rivales que antes compartían todo. Son los elementos de las tierras raras, los cuales han sido objetos de casi 2 siglos de investigación mediante laboriosos procesos que hoy se consideran rudimentarios y de técnicas analíticas muy limitadas. Por ello, su purificación y sus aplicaciones han sido un reto para el ingenio humano. Aún contienen propiedades por explorar que pueden mejorar la calidad de nuestra vida, o terminarla, o modularla, ya que recientemente se han constituido en una herramienta valiosa del equilibrio geopolítico y económico mundial. Se podría afirmar con certeza que las aplicaciones tecnológicas y científicas de las tierras raras han marcado un hito en los últimos 2 decenios y que durante los próximos años sus nuevos usos incidirán de manera notable en el transporte, la generación de energía y la computación, entre otros. ¿Qué tiene de especial las tierras raras? ¿Por qué se debate su posición en la tabla periódica? ¿Cuáles son sus usos y por qué son tan importantes en el ámbito mundial? Estos interrogantes se abordan en este ensayo, pero para responderlos es necesario ubicarse en el contexto de la racionalidad de la tabla periódica, que justamente ahora está cumpliendo 150 años. La tabla periódica. Algunos elementos químicos que hoy conocemos se originaron en los primeros tiempos del universo en una secuencia de reacciones que permitió generar la serie completa desde el hidrógeno hasta el hierro, dándose posteriormente el fenómeno de la fisión nuclear. A partir del hierro, el elemento más estable en la naturaleza,
se empieza a presentar la fusión nuclear para crear casi todos los demás elementos. La tabla periódica vigente es una ordenación de los elementos químicos y fue propuesta por el ruso Dmitri Mendeleev y además Julius Lothar Meyer y el inglés William Odlein en 1869 con base a las ideas del italiano Stanislao Cannizzaro, después de haber asistido al primer Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada realizado en Alemania. Su primera formalización y formulación se hizo en función de los pesos atómicos. En 1871 el mismo Mendeleev publica la segunda versión de su tabla y agrupa los elementos en columnas y grupos. En 1911, antes de que se descubrieran los protones en el núcleo atómico, el físico aficionado Antonius van Broek propuso en la revista Nature que el orden de los elementos en la tabla periódica dependía del número de cargas positivas del núcleo, o sea, el número atómico. En 1913, Henry Moseley logra probar esa hipótesis estudiando los espectros de rayos X de 50 elementos químicos. Ahora bien, en la propuesta original hubo hallazgos importantes, y es que con dicho ordenamiento se generaban conjuntos de elementos que tenían propiedades químicas muy similares y que hoy se conocen como grupos, de los cuales hay 18 según la IUPAC. También se ha establecido un tercer descriptor de los elementos en la tabla, llamado el bloque, que hace relación con la ocupancia de orbitales por los electrones y toman el nombre de estos. Por lo tanto, los bloques se denominan S, P, D y F. Este aporte se debió al químico norteamericano Glenn Seaborg, quien murió en 1999 a los 86 años. Estos son algunos datos curiosos de la tabla. El bromo, el mercurio y el galio en condiciones normales son líquidos y el francio se vuelve líquido dependiendo de la temperatura ambiente. Hay 11 gases, varias decenas de otros elementos sintéticos, algunos con cortísimas vidas medias. El astato Z85 es el segundo elemento más escaso en el planeta y emite una cantidad muy grande de radioactividad, por lo que en vez de usarse con fines nucleares, se ha podido aprovechar en radioterapia en células cancerosas. El berkelio Z97, elemento químico radioactivo, es el más escaso del planeta porque se genera por la descomposición del uranio enriquecido, U39, lo que deja solamente unos átomos de berkelio. Los nombres de los elementos responden a los de países, ciudades, científicos, procesos, mitología, color, apariencia, grado de dificultad del proceso y obtención, etc. Solo uno lleva el nombre de una mujer, el meitnerio, y otro es compartido, el curio. Y hay desviaciones importantes, pues, por ejemplo, el agua no debería ser líquida en su estado natural, sino gaseosa. En la tabla de Mendeleev quedaron los huecos para predecir la existencia de algunos elementos descubiertos poco después, como el galio 1875 y el escandio 1879, el germanio 1887
y el tecnecio, 1937. Su descubrimiento posterior fue el sello de garantía en la precisión, racionalidad y racionalidad del orden propuesto. Sin embargo, a pesar de su exactitud, aún tiene puntos en discusión y por ello continuamente se proponen diferentes modelos y ordenamientos. Reich y Lane, 2011. Entre ellos el helicoidal, el esférico, el tetraédrico, así como 32 columnas o grupos en vez de las 18 existentes. Todo esto para tratar de acomodar las propiedades anómalas de algunos elementos en el esquema original. Tierras raras, ni tan raras ni tan escasas. La denominación de tierras raras es algo confusa. El término tierra, que parece un poco arcaico, proviene de la antigua denominación que se daba a lo que hoy se conoce como óxidos y que correspondía a materiales con apariencia amorfa, insolubles en agua y que no cambiaban su estado físico con el calentamiento. Erróneamente se considera que la palabra rara se adoptó por su baja concentración en los materiales a partir de los cuales se purificaban, pero varios de ellos son más abundantes incluso que los metales preciosos o que el mismo cobre y el plomo. También cabe la acepción de que se trataba de elementos que utilizaban muy raramente, pues para la época de su descubrimiento tenían poca utilidad práctica. Pero ante todo, la palabra hace referencia a la dificultad para extraerlos y purificarlos, tanto de aquellos materiales que los contenían en forma bruta, como la de los que tenían propiedades químicas muy similares, lo que entorpecía extremadamente su separación. Las tierras raras corresponden a una serie de elementos que se encuentran en una posición especial dentro de la tabla periódica y cuya comprensión requiere un análisis más a fondo desde una perspectiva no rigurosamente mecánico-cuántica. Los electrones en los átomos se encuentran en la periferia del núcleo ocupando niveles. De ellos se conocen los niveles K, L, M, N, O, P y Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en términos actuales. Los que a su vez están constituidos por subniveles S, P, D, F, que pueden contener 1, 3, 5 y 7 orbitales respectivamente, pero cada uno de ellos puede alojar solamente hasta 2 electrones. Sin embargo, hay 2 limitantes para situarlos. La primera es que hay un número máximo de electrones en cada órbita, nivel y subnivel. Y la segunda es que estos se llenan en orden de menor a mayor energía, independientemente de la secuencia de los orbitales. En otras palabras, es probable que se ocupen primero los orbitales externos antes que otros internos, como en el caso del potasio y el calcio. Ahora bien, a medida que se incrementa el número de electrones y se llenan los niveles más externos, comienzan a observarse las influencias de otros factores explicables por aproximaciones cuánticas. En el caso del cobre, por ejemplo, es curioso que su distribución electrónica sea 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 y no 4s2, 3d9. Esto es muy importante en algunas propiedades de las tierras raras. Casi todas las tierras raras se originaron en 2 materiales provenientes de sendas minas suecas, una de ellas en
Iterbi, por lo que se le dio el nombre de Iterbita, y la otra en Bastañas, en la cual se encontró la cerita, American Chemical Society. Secuencialmente de ellas fueron obteniéndose productos que se clasificaron inicialmente como elementos puros, pero posteriormente algunos de ellos demostraron ser una mezcla. De la iterbita se generaron el itrio, el terbio, el herbio, el tulio, el disprosio, el olmio, el iterbio y el lutecio. Y de la cerita, el cerio, el lantano, el praseodimio, el neodimio, el gadolinio y el samario y el europio. El praseodimio solamente se obtuvo en 1947 y constituye un elemento radiactivo generado por la descomposición del uranio. Las tierras raras no se encuentran en la naturaleza en forma libre como otros elementos. Se hallan en minerales muy específicos como la allanita, la loparita, la parisita, la apatita, la monazita y otros. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron contaminantes de los materiales fisionables necesarios para fabricar la bomba atómica. Esos conocimientos de los procesos de separación son la base para producirlos a escala industrial actualmente y se basan fundamentalmente en el intercambio iónico. La rara posición y agrupación de las tierras raras en la tabla periódica. Según la International Union of Pure and Applied Chemistry, UPAC, las tierras raras corresponden a 15 elementos de los llamados lantánidos, Z57 y Z71, además del escandio y el itrio. Ellos, a su vez, se han dividido en dos series según su masa molecular. Los lantánidos pesados o ítricos, que son de menor concentración e incluyen el europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el olmio, el herbio, el tulio, el iterbio y el lutecio, y los ligeros océricos como el lantano, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el promesio y el samario. Dentro de la tabla periódica, las tierras raras hacen parte del grupo 3 que define sus propiedades químicas. El período 6, ordenados de acuerdo con el número creciente de protones, y el bloque F, que indica la presencia de electrones en ese orbital. De esta manera, los elementos de los lantánidos se incluyen como un período de acuerdo con su número atómico creciente, secuencia de izquierda a derecha o la tabla, pero por sus propiedades químicas son más bien un grupo, secuencia de arriba a abajo. Realmente no tuvieron una posición definida en la tabla hasta que Glenn Seaborg, por comodidad gráfica, propuso localizarlos como una extensión del período sexto, pero fuera de la misma tabla, algo que también tuvo que hacerse con los actínidos. Es curioso además que ni en la misma tabla de UPAC se ha definido, y el lantano y el actinio o el lutecio y el laurencio son elementos del grupo UPAC 2018. La distribución electrónica de las tierras raras corresponde a la fórmula general 4F11 más 1, 5S2, 5P6, 6,2. La disponibilidad de los 3 electrones
de los subniveles 5D y 6S hace que todos ellos sean trivalentes, incluidos el escandio 3D, 4S, paréntesis 3, el itrio 4D, 5S, paréntesis 3, y el lántano 5DS, paréntesis 3. Pero estos últimos no tienen electrones en el orbital F. Esto representa una diferencia fundamental frente a los demás elementos, ya que el orbital 4F se va llenando paulatinamente desde 0 electrones en el lantano hasta 14 electrones en el lutecio, pero hay que tener en cuenta que se presentan algunas excepciones en las que los electrones ocupan el subnivel 5D en vez de llenar el 4F por razones de energía y distancia entre el núcleo y el orbital C serio y el gadolínio. Por otra parte, los electrones de este orbital no participan en la formación de enlaces y por lo tanto no afectan su comportamiento químico, pero son la causa principal de las anómalas propiedades físicas de los elementos de las tierras que se explotan comercialmente. ¿Por qué son magnéticos y luminiscentes los elementos de las tierras raras? Las peculiaridades de los elementos de las tierras raras, que incluyen efectos luminiscentes o fosforescentes y magnéticos, se explican fundamentalmente por los electrones del orbital 4F. En ese contexto, se debe recordar que el llenado de los subniveles se hace de manera secuencial y ordenada, y que siempre se comienza a llenar con electrones los orbitales menos energéticos, pero además los espines de los electrones se mantienen orientados paralelamente, que es la configuración más estable. El llenado de electrones es normal hasta que se llega al tercer nivel, pues a partir de allí comienzan a manifestarse los electrones, los efectos de los electrones del solapamiento de los orbitales 4F con electrones situados en 5S y 5P. Esto a su vez causa un incremento en la carga nuclear, por lo cual el tamaño efectivo de los átomos se contrae hasta un 20% dentro de la secuencia del lántano al lutecio, lo que se conoce como la llamada contracción radial o lantánida. De esta manera, en el caso extremo del gadolínio, que tiene la configuración xenón 4F, 5D1, 6S2, hay 7 electrones no apareados que se comportan como pequeños magnetos que contribuyen en gran medida al momento magnético total de los elementos de las tierras raras, creándose así magnetos permanentes. Estas propiedades son extensivas a otros metales cuando se producen aleaciones que contienen tierras raras. En el caso del escandio, el itrio y el lántano no hay electrones desapareados y por lo tanto carecen de magnetismo. Los lantánidos presentan coloraciones verdes, rosadas y amarillas. Dichos colores son el resultado de la transición de un electrón entre diferentes orbitales F existentes. Transición FF. La diferencia es tan pequeña que basta la energía ultravioleta para excitarlos y generar luminiscencia por su efecto. Lo que se aprovecha en el billete de 50 euros, al cual se añade una sal de europio que le da su fluorescencia característica, cuando se observa bajo este tipo de luz.
Por otra parte, debido a lo anterior, la diferencia energética de los electrones de los orbitales 4F y 5D es tan pequeña que es fácil promover un electrón del orbital F al D, generando la forma tetravalente del cerio, o bien que un electrón del orbital 5D sea transferido al cuarto, con lo cual se replica el carácter divalente de metales como el samario, el europio y el terbio. Aquí haremos una pausa y continuaremos con la presencia de las tierras raras.